No tienen idea de lo extraño que puede llegar a ser el mundo, ni las personas que lo habitan. Allá afuera hay de todo, y nunca me acostumbraré a los eventos a los que me he tenido que enfrentar de cuando en cuando en mis patrullajes. Hay muchos por demás bizarros y no suelo hablar de ellos porque sé que nadie me va a creer. Irónicamente, cuando me sucedió lo que voy a relatarles, me encontraba con mi compañero. Aún así pensaron que no los habíamos inventado todo. Esa noche nos llamaron de un cementerio a pocas calles del precinto para avisar de un sujeto sospechoso rondando entre las lápidas. Un profanador de tumbas al que ya habían denunciado y procesado en incontables ocasiones y que, siempre, dejaban ir a las pocas horas, escoltado por gente muy rara, vestidos de blanco y llenos de abalorios. Esa noche no creíamos que fuese a ser diferente, pero sí que lo fue. Él nunca oponía resistencia al arresto. Por el contrario, se dejaba llevar tranquilamente, con una mirada de suficiencia en la cara, sabiendo que ya lo que venía estaba hecho, que había dejado su atajo de porquería sobre el último lugar de descanso de un inocente y que su encierro no duraría mucho. Nos sorprendió cuando al vernos, se echó a correr entre las tumbas, dando unas zancadas imposibles, abandonando el cementerio por una grieta de la pared que daba a un barrio que en apariencia era de bajos recursos, pero muy conocido por ser visitado por aquellos que deseaban favores especiales. Estaba lleno de personas que aseguraban ser muy buenos practicando la brujería y la magia negra. Solíamos evitar meternos por ahí a menos que fuese absolutamente obligatorio, porque muchos eran de cuidado. Sus actividades por regla general no eran ilegales, pero tenían nexos con algunos agentes de policía e incluso políticos con bastante poder e influencia, que vaya uno a saber qué obtenían a cambio de esa protección. Pero ya estábamos en ello y no nos quedó de otra. La calle era ciega y estaba muy oscura. Prácticamente no había farolas y muchas de las luces de las casas permanecían sin encenderse, salvo una que otra, lo que hacía la vereda de verdad sombría. Un puñado de personas, mayormente mujeres y niños, estaban conversando o sentados en las puertas de sus hogares y nos vieron mal mientras pasábamos. Pero aún en esa oscurana logramos ver a nuestro fugitivo, que ahora notábamos estaba vestido de traje, logrando meterse en el terreno cubierto de maleza de un cuchitril minúsculo que ni puerta tenía, claramente abandonado. A una señal de mi compañero rodeé la casita mientras él ingresaba. Si no se había salido por otro hueco, no sería difícil encontrarlo y reducirlo. Mi compañero era bastante grande y el sospechoso era bajo, delgado y jamás portaba armas, al menos no que supiéramos. No lo encuentro, pero hay un segundo nivel. Puede que esté allá arriba, voy a subir. Cambio. ¿Subir? ¿A dónde? Esa casucha no tenía un segundo nivel y desde afuera se podía notar perfectamente. ¿De qué hablas? No puede haber un segundo piso. Espera, voy a cubrirte. Un alarido que reconocí como de mi compañero se escuchó desde la casita. Me fui hasta la entrada justo a tiempo para verlo salir a toda velocidad y detrás de él venía el sospechoso, flotando a medio metro del suelo, con los ojos en blanco y mostrando los dientes. Su cuello parecía quebrado y colgaba, y unía a mi colega en la huida, mientras ese hombre trataba de darnos alcance. Todo era tan absurdo. Las pocas luces se iban apagando delante y detrás de nosotros y se hacía difícil ver por dónde íbamos. La gente que minutos antes habíamos visto tomando el fresco se habían resguardado en sus hogares. El callejón estaba desolado. Sin saber bien cómo, pudimos volver al cementerio y corrimos a la oficinita del guardia de seguridad que nos había dado aviso. El velador, un hombre ya entrado en años, nos observaba con preocupación y como ninguno de los dos terminó por abrir la boca, lo hizo él. A ese lo metieron al hueco hace una semana. Y esta es la tercera noche en la que he intentado salirse. Ser policía en un pueblito podría pensarse tarea tranquila porque se asume, como también lo hice yo, que no pasa nada nunca, salvo por la eventual pelea de faldas, chismes o apuestas entre camaradas que vuelven a amistarse cuando están sobrios. Nada extraordinario ni fuera de lo común. Además, el personal es tan escaso y las instalaciones tan chiquititas que,
Nos conocemos todos y somos los que tomamos las llamadas de emergencia y las redirigimos luego a quien corresponda. Sea a la medicatura, pues hospital no tenemos, o a los 2 o 3 voluntarios y vecinos que hacen las veces de departamento de bomberos del pueblito. Esa noche en la comisaría el sargento no estaba como era su costumbre. Si algo pasaba que requiriese su presencia, lo que casi nunca era así, lo llamaríamos. Mientras, estábamos solo mi colega y yo, y ella estaba a punto de irse cuando sonó el teléfono de la centralita. No uno de esos especiales que graban e identifican las llamadas, sino uno común y corriente con algunas extensiones. Era un hombre con voz desesperada y llorosa pidiendo por el amor de Dios que lo ayudáramos. Mi colega se quedó por curiosidad escuchando al tiempo que él explicaba que no sabían qué hacer con su hija ni cómo retenerla. Él, su esposa y sus 2 hijos varones no podían más. Le pregunté qué sucedía exactamente y él contestó que la chica estaba poseída. Isabel, mi compañera, un poco enojada por la credulidad de algunos pueblerinos, le dijo que de seguro era el consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas lo que la habrían llevado a ese estado, que la llevara a la medicatura o al hospital de la próxima parroquia porque nosotros no podíamos hacer nada, salvo que interpusiera una denuncia por violencia, agresión o malos tratos. Se nos hizo difícil oír la explicación del hombre o hacernos entender, ya que, en el fondo, se escuchaba a la supuesta poseída berrear, chillar y gruñir con fuerza y a uno de sus hermanos increparla y gritarle todo tipo de injurias y groserías. El escándalo del otro lado del teléfono era ensordecedor y, en lo que a mí concierne, innecesario para tratar con un enfermo en una situación así. ¿Puede pedirle al hombre que se encuentre en el fondo que deje de gritar, por favor? Casi no le escucho, le pedí. Es ella, me respondió. Ya sé que su hija también está gritando. Es al caballero al que le estoy pidiendo que baje la voz y deje de gritar a la señorita, que no ayuda. Es ella. Ambas voces son mi hija. Nadie habla salvo ella, contestó el hombre rompiendo en llanto y en medio de un grito de mujer al unísono de una chorrada de blasfemias, con la voz clara y agresiva de un hombre, golpes y más gritos, la llamada se cortó y el teléfono no volvió a sonar. En los días que siguieron nadie realizó una denuncia. Impusimos al sargento de lo sucedido por la mañana y nos ordenó realizar las pesquisas. Resultó que ninguno de los residentes ni el cura de nuestra pequeña iglesia tenía conocimiento de un caso de posesión demoníaca, ni entre ellos ni en las proximidades, salvo por un evento 2 aldeas más allá al sur, y eso hacía años que había sucedido y se consideraba más bien una leyenda que otra cosa. Al final, Isabel y yo nos quedamos sin saber quién había hecho la llamada esa noche, ni qué fue de esa pobre familia. Recuerdo que hace unos 4 o 5 años más o menos, me encontraba en la comisaría procesando el ingreso de un hombre que acababa de arrestar por violencia doméstica. El hombre era un bravucón y para evitar problemas mayores, se unieron a mí el jefe y otro patrullero mientras yo llenaba los papeles. Mientras lo hacía, miré hacia la celda 1 y vi a un prisionero de pelo corto, bien arreglado, con anteojos y una camisa blanca. No lo observé por mucho tiempo ni le presté atención. No fuese a empezar a golpear la reja exigiendo una llamada telefónica o algo. Terminado el ingreso, conduje al agresor a su celda, pasando junto al hombre sentado en la celda 1, que solo nos miraba y continuó sin hablar. Después de eso todos seguimos en nuestras labores habituales cuando el sargento me indicó hacer un recuento de prisioneros y la lista de los que serían transportados a la correccional esa tarde. Tomé los informes y me dirigí al registro para hacer un conteo de cabezas. La celda 1 estaba vacía. Entré en pánico y cuando le conté al jefe también, por razones obvias. Así que comenzamos a llamar a los detectives y restantes compañeros, preguntando si habían movido del lugar a uno de los detenidos o lo habían liberado esa mañana. Las respuestas fueron negativas. Con más calma cotejamos los informes de registro con el conteo de los prisioneros y concordaba, ni uno más y ni uno menos. Así que fuimos a ver las grabaciones de las cámaras de vigilancia. En ellas
se me ve junto al jefe, el patrullero y el detenido haciendo el reporte, y sentado en la celda 1, al hombre de anteojos, mirando en nuestra dirección. Se me ve llevando al procesado a su celda y de regreso, cuando ya he pasado frente a la celda 1, el hombre en ella desaparece en un parpadeo. Cuando tratamos de pasar las imágenes de vigilancia a un CD o a un dispositivo USB, el hombre no aparecía en absoluto, como si nunca hubiese estado allí. Solo que no menos de 4 personas lo habíamos visto sentado en su celda. Nuestras descripciones concordaban en todo. No tenemos explicación para lo que pasó. De vez en cuando se escuchan cosas moverse y voces cuando las celdas están vacías. Asimismo, hemos observado a prisioneros tener largas conversaciones mientras se dirigen a alguien que no puede verse en la celda 1, cuando evidentemente no hay ocupantes. Una de las llamadas frecuentes de mi estación son los de una anciana de unos 80 años de edad que vive sola. Está muy enferma y cuando deja de tomar sus medicamentos suele tener alucinaciones bastante fuertes y alega en sus llamadas que su casa está llena de niños que mueven sus cosas, hace mucho ruido y quieren hacerle daño. Estuve en su casa varias veces, pero en una ocasión en particular estábamos conversando en el comedor, tratando de calmarla, pero se ponía peor porque no podía entender cómo es que no podía verlos si ella sí podía y estaban en todos lados. ¿No puedes verlo? Ha estado mirándote los últimos 10 minutos gruñéndote. No le gustas y quiere que te vayas, me dijo muy angustiada y señalando a una esquina de la habitación a 2 metros detrás de mí. Intenté explicarle que era solo una alucinación, que no pasaba nada, cuando algo pasó cerca de mis piernas, levantando aire a nuestro alrededor y golpeando una de mis pantorrillas. ¿Lo ves?, volvió a decirme la anciana, confirmando más que preguntándome. En ese comedor solo estábamos nosotros 2, ni un perro, ni un gato, 0 mascotas, y de haberlas habido, dudo que pudieran golpearme con tanta fuerza.